Claro, Jonathan, creo que mis primeros acercamientos a la literatura tienen que ver con las lecturas que me pusieron a hacer en el colegio. Que es muy curioso, lo que nos ponían a leer era un poco Jorge de Bravo, Aquileo Echeverría, que todavía nunca lo soporté, ni en esa época ni ahora, ni Símaco Echeverría. Y me interesó empezar a escribir a partir de eso. Curiosamente, después, con otras experiencias, que podemos hablar de más adelante, ese tipo de lecturas como que no me interesaron ya tanto como lo que sería la literatura costarricense, y las he retomado en los últimos años, ¿verdad? Que me he vuelto a interesar sobre lo que se escribe aquí a principios del siglo XX. Pero básicamente eso fue lo que me hizo pensar en que podía escribir algunas cosas. Antes de eso creo que hay un acercamiento muy importante que tiene que ver con la literatura, pero que no directamente con el leer, digamos, textos, que es un poco con la música. Que fue mi primer acercamiento a la poesía de gente como Miguel Hernández, como Antonio Machado, que vino más por la música de León Felipe, de Serrat, de otros cantantes, ¿verdad? Y yo me interesé por eso sin pensar quizás que yo podía escribir, ¿verdad? Era un fenómeno diferente, pero a partir de toda esa experiencia fue que me interesó empezar a escribir. Mi experiencia con los talleres literarios, cómo se dio, tendría que decirte que sí, que es un poco posterior, vamos, a esas, digamos, primeras lecturas, los primeros poemas que escribí, ¿verdad? Digamos que durante el colegio me puse a escribir, digamos, a partir de eso, pero no tenía muchos interlocutores sobre a quién leer los poemas o hablar de eso. Pero un poco más adelante, cuando yo estaba saliendo del colegio, una vez leí un anuncio en un periódico que decía que se iba a hacer un taller literario que se llamaba Taller de Poesía Activa, se llamaba. Y entonces yo lo leí, guardé eso y la verdad no fui inmediatamente. Pasaron unas semanas, decía que se reunían los viernes, creo, y de repente decidí ir. Fui en diciembre, me acuerdo exactamente, diciembre del 84, 85 creo. Y de ahí fue donde tuve, digamos, la primera experiencia y de leer, digamos, los poemas que antes había escrito a las personas que estaban en ese grupo, donde, bueno, estaba gente en ese momento como Alexander Obando, Gabriel Sánchez, Arturo Solís, otra gente que luego dejó de escribir, y luego se incorporó muchas otras personas como Esteban Ureña, Merichel Serrano, etc. Pero esa sería como la primera experiencia que tuve con talleres. Fue una experiencia muy linda, duró muchos años, y luego, como todo decayó, digamos, se fue extinguiendo, pero dichosamente apareció otra experiencia muy importante para mí en ese momento, que fue el grupo denominado Octubre Alfil 4. Por cierto, los nombres son interesantes. Este grupo de Taller de Poesía Activa luego terminó siendo el Taller de Poesía Activa de Unice Odio, y algunos de los que estuvimos ahí nos seguimos viendo aún cuando terminó el grupo. Y luego se dio una iniciativa muy interesante que no fue propiamente un taller literario, pero sí un grupo de
difusión cultural, sobre todo desde la poesía, y que pretendía integrar muchas artes, música, plásticas, etcétera, que sería el grupo Octubre Alfil 4, donde llegaba gente, bueno, de Ese Odio, del grupo de Chico Zúñiga, del taller de Pulpo, etcétera. Y ahí estuvo, fue una experiencia muy linda con gente como Melvin, quien hoy nos reclama que es el que le puso nombre al grupo, aunque hay otra versión de que fue David Maradiaga, pero la memoria falla, y no sé. Y fue realmente una experiencia muy interesante. Más que todo, no de trabajar textos, sino de organizar actividades donde leíamos nuestros textos. Hacíamos cosas muy variadas como happenings o, como les digo, actividades grandes donde invitamos incluso a gente que estaba fuera del grupo. Y fueron actividades lindísimas, masivas, ¿verdad? Llegaban muchísima gente, fue una época muy interesante. Bueno, el primer acercamiento fue de un tío mío, Eloy Flores, que a mí, a dos hermanos más, a Luis Diego y a Carolina, nos leí un poema de Rubén Darío titulado Los motivos del lobo. Eso era como 2 veces o 3 por semana y yo me lo aprendí de memoria, ya cuando estaba en la adolescencia, de tanto que lo escuché, pero yo no escribía. Y tiempo después me dio por escribir. Un amigo, Jimmy Mata Leiva, fue el que me... O sea, yo escribí un texto, una prosa, y le metí unos versos de Rubén Darío y otros de Antonio Machado para regalárselo a una nena que me gustaba. Y el man me dijo, ma, esto es un poema. Y yo, ma, pero es que este y este son de Rubén Darío y este y este son de Antonio Machado. No, escribe algo suyo. Y empecé a escribir. Tiempo después ingresé al taller literario de Francisco Zúñiga Díaz. La historia fue que mi padre me dijo que comprara La Nación y que leyera un artículo en Viva que hablaba de un taller literario. Yo llamé a un integrante, eh, Pablo Aguilar, perdón, Pablo Aguilar, y me integré al taller. Fue muy duro, aunque no estuvo mal. Me dieron garrote. Pero bueno, yo no me consideraba poeta y mis textos eran malos. Como todo madre que empieza. Y luego empecé a dar los primeros pasos. El asunto con la oralidad fue que yo tengo dislexia y leo muy mal. Entonces parezco un carajillo primer grado que está aprendiendo a leer. Entonces, cuando íbamos organizamos recitales, yo leía muy mal. Entonces lo que hice fue aprendérmelos de memoria. O sea, dije, este es el toque, aprendérmelos de memoria y solo llegar a hablar. Y pues se me hizo como una costumbre. Y desde entonces he hecho lo mismo. Leer, o sea, no leer, aprenderme los textos de memoria por el asunto de la dislexia. La primera vez que leí en público estaba nervioso, eh, me temblaban las piernas y pues, no sé, fue una experiencia normal, digámoslo así, aunque sí, estaba un poco nervioso y leía muy mal por el asunto de la dislexia. Y así fueron pasando 2 o 3 lecturas en que fue sucediendo prácticamente igual. Hasta que de donde no me explico cómo fue y no recuerdo, pero
fue como muy al inicio. Eso, tal vez esa primera lectura fue en el año 88, 98, cuando ingresé al taller. Ya para el 99 yo estaba leyendo a pura memoria por la cuestión de la dislexia y me era muy fácil. No me ponía nervioso porque bueno, realmente ya había pasado esa etapa de nerviosismo porque había leído en otros anteriores recitales y ya como leía muy bien, fluido, entonces pues yo simplemente llegaba y empezaba a hablar. A la gente, al público, creo que esa parte le gusta. En un recital de hace tal vez año y medio, un carajo me dijo, "Ma, a mí me gustó mucho lo tuyo, o sea, solo llegas y te trepas y hablas". Y no lo hago por, o sea, por creerme la gran cosa. Simplemente se me hizo ese estilo, ya, no sé, como que leer, agarrar un libro o un cuaderno y empezar a leer, pues no me resulta. O sea, no sé, no me siento yo. Me es más fácil llegar y simplemente hablar. Y he estado en recitales, bueno, incluso en fiestas de amigos que me piden que me eche algún poema. Recitales en, por ejemplo, es que han sido tantos lugares que en este momento la memoria como que ahí es donde tengo problemas con la memoria. En el colegio canadiense que queda en Tres Ríos, en el liceo, un liceo Heredia, no recuerdo cuál era, en la UCR, en el TEC, en la Casa Cultural Amón, bueno, en infinidad de lugares. Y por lo menos leer así a pura memoria es fácil. O sea, yo simplemente me trepo y hago un show sin presumir. O sea, no sé, es mi estilo. Hay algunos poemas, por ejemplo, no sé si es válido hablarlo, que yo les hago una introducción. Vamos, hay un poema que leí con un amigo, Manuel Espinosa, Campo Alegre, como yo le llamo. Ese texto tiene una introducción. Y bueno, como lo mío es oral, entonces yo le hago la introducción. Hay otro que tiene un epígrafe de Felipe Granados, que también le hago una introducción. El Ángel de la Muerte, que es una prosa, no es un poema. Le hago una introducción. La Mujer Maravilla es un monólogo. Ese también tiene una introducción y hay otros que simplemente yo solo llego y leo. Voy a tener que decir que las primeras incursiones en la literatura vienen a través de la música. Recuerdo que en la casa de mi abuela paterna, de mi padre, pequeño, una de las aficiones era escuchar música clásica, ópera, napolitana. Y esa afición mía me llevaba a leer las contratapas o las síntesis que hacían de las obras en la colección de 4 fases de los discos de la colección London. Y esas lecturas, ¿no?, me llevaban a incursiones a la biblioteca para encontrar un poco las historias que habían detrás de las obras. Y yendo a la biblioteca, pues, uno empezó a leer lo que había en esa biblioteca en ese momento, algunos clásicos, qué sé yo, algo que hacía referencia a Tchaikovsky en 1812, y ahí a la literatura. Yo era muy joven y me tocó leer los hallazgos ahí, que era Mi Madrina de Calufa, Flores Magón, qué sé yo,
poesía nacional de aquella época, Jorge Bravo. Y luego las repetidas sesiones para dormirme que hacía mi padre leyendo lo que a él le gustaba leer, ¿verdad? Que me llevaba a universos mucho más amplios como leer, qué sé yo, El Padrino, novelas de policíacas, Sherlock Holmes, ese tipo de cosas. Por ahí hay otra vertiente que es mi madre le gustaba la poesía menor, la poesía de juglares, la poesía que se pasaba por la radio en aquel tiempo, ella declamaba, y eso me ayudó un poco a la musicalidad y a entender un poco la poesía. De escucharla a ella tengo un poco el ritmo. Estoy hablando de poesía mínima, ¿no? El Indio de Duarte, La Gran Miseria Humana, pero ese acercamiento era interesante. Eso para mí era poesía. Después fui a buscar a la biblioteca que era poesía, y ahí me encontré con cosas que no era lo mismo que leía mi madre, que era lo que leía mi abuela, mi padre, ¿no? Me acuerdo encontrarme a Huidobro, y de Huidobro entender a Bretón, y de Bretón volver a Huidobro, Borges, Sábato, Germán Gess, y estoy hablando de pequeño, era como una aventura. Por ahí empezó un poco, ¿no? Luego pues lo que le meten a uno en el colegio, igual, ¿no? Que me resistía porque ya había leído bastante. Entonces yo me resistía, pero algunas cosas. Tal vez algo clave fue cuando ya en el colegio conocer a un poeta fabuloso que no es conocido. Se llama Fernando Ugarte. Y tiene una historia particular. Fernando Ugarte es chileno, un exiliado. Yo estaba en el colegio Napoleón Quesada, y por circunstancias de la vida en los años 70 hubo un gran flujo migratorio para Costa Rica, para México. Los que se quedaron en Costa Rica se metieron en colegios públicos, y tuve una compañera, Nadine Bullién Otó, hija del doctor Bullién, los dueños de La Copucha, un restaurante y un bar muy importante aquí en San José, Bohemio, y a través de ella conocí a Fernando Ugarte, y tal vez es un punto importante. La poesía de Fernando Ugarte me inspira para empezar a escribir mis primeros intentos, ¿no? Fernando Ugarte, un exiliado chileno que se va para la URSS, tiene que dejar a la familia, y en aquellos contextos duramente humanos de la época de los 70, ¿no? La muerte de Allende, el golpe de Estado, Pinochet en el poder. Y conozco esa poesía amorosa, política, potente, que me inspira en ese momento. A partir de esa ausencia de editorial de Carlos Aguilar, queda un vacío, digamos, en el espectro editorial, digamos, de esa experiencia, que es tal vez la más importante del país, de los 90 hasta donde llegó. Hay otras que están en el momento y todavía vigentes, ¿no? Como la de Arboleda, ¿no? Que ya estaba, ¿no? Baula, Arboleda, y coincidieron en algún momento. Me parece que la de Carlos tenía una búsqueda, tenía una intencionalidad concreta, clara, pero cada vez que hay un hueco, que hay una ausencia, ¿no? En términos sociológicos, en el control de cierto poder, ¿no? Hay alguien que o se sustituye, ¿verdad? Y el que no la sustituye, no la sustituye. Luego de eso yo siento que por el avance técnico, por las facilidades que hay ahora, por tecnológico, máquinas, es más fácil editar a partir de la construcción del objeto como tal. El latino, hacer una buena selección es otra cosa, ¿no? Hay un poco de oportunismo de ciertas editoriales con respecto a ese vacío. Para mí roban formatos, roban cosas, jalan autores. Es válido, ¿no? Pero lo que nunca van a poder sustraer y apropiarse es el enfoque, la búsqueda que había ahí. Hay dos editoriales que yo considero que son importantes ahora, que es Espiral, porque yo creo que hay una intención detrás, hay una idea detrás, no se publica por publicar, hay una búsqueda que puede ser majadera, que puede ser sectaria, lo que usted quiera, pero es lo que se quiere. Eso es lo que yo respeto de una editorial, ¿no? Y del editor que está detrás de la editorial, porque hay una intención de traer y poner en perspectiva
formas de escritura, cosas novedosas en el lenguaje que no llegarían a la luz si no fuese por ese esfuerzo. Hay otra gente que publica más con un carácter comercial, que se tiñe, que tiene ideas pero que acepta todo, que abre colecciones como abrir frentes de batalla en Bataclo, es como un mercado, y eso para mí, aunque es válido y le sirve a mucha gente, para mí no aporta, digamos, no aporta a la cultura y al entendimiento de la literatura y al fenómeno que se está dando en el país. Y Lanzallamas, que es una editorial, me parece muy seria, ¿no? Que está muy bien definida. Lo que ellos quieren es narrativa, con gente de cierta generación nacional, abriendo espacios a otro tipo de cosas que vienen de afuera, pero de una forma muy prolija, muy selectiva y muy clara. Y para mí, Lanzallamas, en su espectro y Espiral en su quehacer, es lo que está marcando la pauta. Creo que son proyectos potentes que van para el rato. Arboleda es un proyecto muy interesante, pero por otro tipo de cosas, porque es un proyecto que financia, digamos, a medias a los autores, pero que se pierde a nivel de cómo posicionar las cosas. Publica de todo, mezclado, no hay como un criterio, ¿no? Y a mí eso se me complica, ¿no? Glándula pineal. Algo seguramente sostiene el equilibrio que hace girar la esfera del alma sobre la fría catedral del cuerpo. Algo como un peñón, un fiordo desde el que un hombre podría sentarse a mirar el infinito del océano. Algún órgano del cuerpo debe sostener una llama sobre un vaso de hielo, un pequeño iceberg latiendo con tal de no derretirse en el desierto. Descartes se pregunta por ese globo de aire caliente, por el torpe cepelín que vuela a pesar de sus años y el desgaste que las olas van cobrándole a las costas. Pero vos dejarás caer tu vestido sobre el mundo, y una caverna, un agujero negro, inventa el tiempo que se levanta como un dios inútil. Una copa de vino, un planeta pasado de años y cataclismos. Yo me acerco y el mundo es entonces torre de oro, mástil de marfil que cayera de los elefantes que Aníbal regaló a la historia. Sabemos entonces qué significan las Ítacas. Sabemos ya quién inventa el mundo cada día, quién sostiene el alma hacia el borde de un cuerpo. Digamos, por ejemplo, alguno o alguna de ustedes, porque esto no es una cuestión de género, nos conciben a todos, a hombres y a mujeres por igual. Suponiendo que alguno o alguna de ustedes en sus próximos días tuviera una cita, me imagino que se llenaría de expectativas, y acercándose ya la fecha en la propia víspera sientan un gran regocijo. Enrique Iglesias diría que eso es casi una experiencia religiosa. Entre la fila de Alcohólicos Anónimos se habla de un despertar espiritual. Yo difiero de ambas posiciones. Y no es que el joven español o los Alcohólicos Anónimos estén equivocados. Es más posible que el que esté equivocado sea yo, pero no sé. Es que no me parece que una visita al dentista sea algo muy tuanis, que digamos. A mi doctorcita linda, una prosa titulada El ángel de la muerte, monarca del reino de las odontólogas, lleva por introducción un epígrafe de Joaquín Sabina que dice: y de pronto que siento unas molestas cosquillas, desde la bragueta hasta la coronilla, y descubro que tengo ladillas, y me rasco y me afeito y me corto, solo me faltaba ya tener un aborto. El dolor era insoportable, algo así como tener asma, goma y gonorrea al mismo tiempo. Y la anestesia no daba efecto. La anestesia o lo que me había inyectado, ron,
amoníaco, jarabe para la tos, Hi-C, nitrógeno líquido o sustituto de azúcar. Y si por la víspera se saca el día, como dice un amigo, la ausencia, el adormecimiento en mi quijada me hizo saber que me iba a llevar el carajo. La verdad es que esto me dolía en puta. Eso le pasa por no ir a misa, diría mi tío Manolo. Pero sin importar si mi tío tenía razón o no, la cuestión es que el dolor que sentía era peor que el que sentí cuando la gringa se fue sin decirme adiós. Pero sea como sea, prefiero una novia sin sentimientos que una doctora sin corazón. Recordé entonces cuando me comentó que hizo su tesis en Cuba. Sí, le creo, pero para mí que fue en Guantánamo. Empecé a gritar como Tom Araya y no dio el resultado que yo esperaba, así que no soporté más y saqué el violín. Empecé a llorar, lloré como jamás lo había hecho. Y entonces ella, la más linda de todas las odontólogas y quizá la más sanguinaria también, no hizo nada, realmente nada. Yo esperaba de ella, aunque fueran unas palabras de aliento. 1. Ya vamos a terminar. Te voy a poner un poco más de anestesia y en 5 minutos continuamos. 2. Hemos terminado. Aquí está este vaso de agua y este par de pastillas. Arcopsia, 800 miligramos. Lo mejor contra el dolor en toda la industria farmacéutica. O en el peor de los casos, aguantá, pendejo. Ya deja de llorar. ¿Qué crees? ¿Que estás en el cine viendo Titanic? Gallina. ¿Qué? ¿No tenés pelos en el pecho? Si quieres te regalo una falda, mujercita. Y así esperas tener novia. A las mujeres nos gustan los hombres bien machos, no los cobardes. Va a seguir, maricón.